cambiar las unidades de un sistema a otro sistema, que es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a aprender, además de esto, cómo podemos cambiar las unidades de un sistema a otro. Entonces vamos a ver conversión de unidades. Maestra, cuando se habla de las estaciones de radio FM, AM, ¿por qué hablan de kilohertz? Megahertz, ¿no? Algo así. Megahertz, bueno, es la frecuencia. Porque ahí cuando las medidas son muy grandes, estamos hablando de, bueno, cuando el orden de magnitud de una medida es muy grande, puedes utilizar kilos, mega, nano, micro, o sea, es que depende del orden de magnitud de la frecuencia en este caso. Por ejemplo, si estamos hablando de la cantidad de masa, la puedes medir en diferentes unidades. Si es muy poquito, ¿en qué lo mides? Por ejemplo, tú vas a comprar una tortilla. ¿Cuánto crees que pueda medir una tortilla? Pesar una tortilla. 3 gramos. 3 gramos. Pero si compras 100 tortillas, allá es el kilo. El kilo, exactamente. Pero si compras un pedacito de masa de este tamaño, miligramos. Miligramos, exactamente. Entonces, depende del orden de magnitud. Pueden ser miligramos, gramos, kilogramos o toneladas. ¿Sí me explico? O sea, depende de la cantidad, del orden de magnitud. Pueden ser, y son múltiplos de magnitud de 10, 100, 1000. Pues es kilogramo porque es 1000. Y en ese contexto, maestra, yo recuerdo que se podíamos sintonizar en la radio estaciones de otros países por la línea corta, decían onda corta. Sí, bueno, con aparatos diferentes, que con tu radio no podías. Yo recuerdo haber sintonizado, bueno, había aparatos hace años que decían onda corta, frecuencia modulada, o sea, como que traían esas 3 opciones. Porque los aparatos que usábamos antes eran análogos y ahorita pues ya todo es digital. Entonces prácticamente cuando tú vas a sintonizar en tu coche algo, nada más le vas apretando ya así en tu hogar, como que va detectando las que están por ahí cerquitas, nada más. Sí. Pero ya si tú quieres algo más alejado, sí tenías que estarle moviendo en los aparatos análogos. Bueno, pero supongo que depende del alcance de tu aparato, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos un aparato muy sofisticado, pues podríamos enlazarnos a una frecuencia mucho más alejada, ¿no? Todo eso va cambiando, maestra, porque actualmente pues, el sistema de internet y todo lo que se usa en la comunidad, pues ya no hay nada que ver con esas cosas que se usan. La tecnología ha cambiado. Hay cosas que ya se dejaron de usar y otras que se están usando, pero el objetivo es para mejorar. Claro. Entonces vamos a ver factores de conversión. Los factores de conversión nos permiten cambiar de una unidad a otra. De una unidad que puede estar en mi sistema internacional o en mi sistema inglés y cambiarlo a un sistema o a otro sistema. Vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a convertir kilogramos a libra masa. Vamos a empezar con mi décima. Tenemos que convertir 20 kilogramos a libra masa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero tenemos que distinguir, tenemos que identificar de qué unidades estamos hablando. Si estamos hablando de unidades de longitud, de fuerza, de tiempo, de presión, de frecuencia, tenemos que identificar estas unidades
de qué tipo de unidad se trata, de qué unidad de medida se trata. Entonces, kilogramo, estamos hablando de qué? De masa. Vamos a nuestra tabla y buscamos todos los factores de conversión que estén relacionados con masa. Tenemos ahí kilogramos y libra masa. Ya que tenemos identificado de qué unidades de medida se trata, vamos a buscar el factor de conversión que relacione kilogramos y libra masa. ¿Cuál es? Debe tener los dos, kilogramos y libra masa. Voy a poner algunos que podemos usar. No nada más podemos usar uno, podemos usar varios factores de conversión, pero la condición es que tenga en mi factor de conversión lo que quiero convertir y a lo que quiero llegar, ¿ok? Es decir, kilogramo y libra masa. En mi tabla de conversiones dice que un kilogramo es igual a 2.205 libra masa. Y hay otro abajo que dice una libra masa igual a 0.4536 kilogramos. Los dos relacionan masa en kilogramos y masa en libra masa. Kilogramo, libra masa, kilogramo y kilogramo, libra masa. ¿Cuál de los dos uso? Puedo usar cualquiera de los dos. Al final voy a obtener lo mismo, solamente necesito saber cómo debemos acomodarlo. Necesitamos saber cómo se acomoda. Primero vamos a poner lo que vamos a convertir, que son 20 kilogramos. Eso es lo que vamos a convertir. Y lo vamos a poner en una especie de tabla para acomodar el factor de conversión, cualquiera de los dos. Voy a hacer el ejemplo con los dos. Voy a empezar con este. Este factor de conversión, vamos a poner esta parte en cualquiera de los dos espacios y esta en cualquiera de los dos espacios. Pero la pregunta es, ¿dónde lo pongo? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde lo pongo? ¿Arriba o abajo? Vamos a revisar cómo saber en qué posición vamos a poner cada uno. Primero, revisamos qué unidades tenemos aquí, kilogramos. Del factor de conversión siempre va a ir en sentido contrario, es decir, si el kilogramo de la unidad que yo voy a convertir está arriba, tiene que ir abajo, porque se quieren eliminar. Entonces, lo ponemos abajo y de acá lo vamos a poner arriba. Y entonces podemos eliminar con Para que puedan eliminar las unidades que no quieren y tener solamente las que sí quieren, la condición es que uno esté arriba y el otro esté abajo, siempre. Y eso lo hemos visto hasta en las matemáticas. Por ejemplo, cuando tienen 1 entre 1, ¿cuánto es? 1. 100 entre 100, ¿cuánto es? 1. 20 entre 20, X entre X. 1. Siempre que tenemos arriba y abajo lo mismo, el resultado es 1. No importa que sea, si es un número, cualquier número o una letra, por eso es que se puede eliminar. Y como esto se multiplica, ¿qué pasa cuando multiplico un número por 1? No se altera, es el mismo número, así que eso me va a dar 1, así que cuando hago mi multiplicación es como si ese número no existiera, es decir, en la multiplicación del 1 se modifica el resultado de la multiplicación. Multiplicamos lo de arriba, 20 por 2.205, multiplicamos lo de abajo, pero abajo nada más tenemos un 1, y las unidades que me quedaron, ¿cuáles son? Libras masa. Vamos a multiplicar lo de arriba, multiplicamos lo de abajo y dividimos. ¿Cuánto es 20 por 2.205? 44.1. ¿Puedo salir un segundo? 44.1. Entre 1 y 44. Unidades, libras masa.
decir que 20 kilogramos equivale a 44.1 libras masas. Esa es la equivalencia. Si tenemos 20 kilogramos, tenemos también 44.1 libras masas. ¿Dudas de cómo se acomodó? Sobre todo esta parte, cómo se acomoda el factor de conversión para poderlo multiplicar, ¿no? ¿Se puede acomodar esquinados? ¿Vale? ¿Sí se van a acomodar esquinados? Uno arriba y otro abajo. Y siempre después de lo que tú quieres convertir, aquí no pones nada. Siempre va de aquí para adelante. ¿Y siempre puede ser de esa forma? Arriba no puede estar del lado derecho y abajo del lado izquierdo. ¿Cómo? Inverso, o sea, el 20 está en la derecha. No, porque necesitas ver primero qué es lo que tienes, qué unidades tienes y partir de ahí. Ese es tu punto de partida. Ahora vamos a hacer la misma conversión, pero ahora el que voy a utilizar va a ser el de aquí abajo. ¿Ok? Voy a hacer la conversión, pero con este factor de conversión. Ponemos otra vez lo que vamos a convertir, que son 20 kilogramos. Y ahora vamos a acomodar el factor de conversión. ¿Cuál ponemos arriba y cuál ponemos abajo? Arriba el 0.45. Arriba va el... Arriba va Una libra masa. y abajo va el 0.4536. ¿Por qué no puedo poner 0.4536 arriba? Porque también tiene kilogramos y no lo puedo eliminar si los dos están arriba, entonces este con este elimina. Multiplicamos lo de arriba, que sería 20 por 1, 20. Bueno, multiplicamos 20 por 1 entre este de acá. Y hacemos la división. ¿Cuánto nos da? 45.871. 20 entre 4536. 20 por 1, 20. Entre 4535. 44.1. Si se dan cuenta, este resultado y este resultado son prácticamente el mismo, cambia en una centésima, o sea, es una variación mínima, y eso es por las décimas que manejamos. Vamos a tener pérdidas en las décimas, pero no son importantes. Entonces, 44.1 y 44.09 es prácticamente lo mismo. Así que cuando tenemos dos factores de conversión que relacionan lo que tenemos y lo que necesitamos, no importa cuál es el que utilice, mientras estén estos dos, en este caso el gramo masa kilogramo, puedo usar esto, puedo usar este. Me da lo mismo. ¿No? Vamos a hacerlo. Vamos a convertir no, vamos a convertir 100 metros a pies. Se le dice sobre convertir 100 metros a pies. ¿Cuál es el factor de conversión que vamos a usar? Primero tenemos que identificar de qué unidades de medida estamos hablando. Metros, ¿a qué se refiere? Donde nos vamos en nuestra tablita, revisamos cuáles son las unidades, el factor de conversión, sabiendo que son unidades de longitud. ¿Y cuál es el factor de conversión que podemos usar o cuáles son los factores de conversión que podemos usar? Un pie, un pie igual a 0.3048. ¿todos de acuerdo? Sí. Bien. Tenemos el factor de conversión. ¿Qué sigue? Primero vamos a poner lo que vamos a convertir, que son 100 metros. Y acomodamos el factor de conversión. ¿Cuál va arriba? ¿Cuál va abajo? Arriba
Bien. Y abajo Son Gracias. 30-48. Las unidades nunca se les olvide porque es lo que nos da una idea de si estamos bien acomodando o no. Siempre que uno está arriba y otro abajo, se va. Y nos queda lo que queremos. ¿Qué sigue? Me pone 100 Ajá. entre, no, 100 100 por por 1 por 1, ajá, entre 0.30. 30, 48. O sea, multiplicamos lo de arriba, le ponemos arriba, multiplicamos lo de abajo si tuviéramos más números, como nada más tenemos este, solamente lo pasamos, y hacemos la división. Las unidades que nos quedaron son 10. Entonces 100 por 1, 100. 130.48. 328.08. 3.28. Vamos a tomar dos dígitos después del punto decimal. 3.28. Dudas de cómo se convierte, cómo pasa de un sistema a otro sistema. Pues ahí es la operación en la calculadora nuestra, es 100 por 1, pues va a equivaler a 100. Ajá. Entre, ahí se utiliza el signo de entre en la calculadora, entre 3.28. Entre el punto 30 y 48. Y el resultado es 3.28. ¿Se acuerdan que la recomendación que yo les hice desde que empezamos el curso es que ya trajeran su calculadora que van a llevarse el examen? Sí. Porque sigo después de 3 meses les sigo haciendo la misma recomendación. Ya traigan su calculadora que van a ocupar, de verdad. Porque en el examen se ponen tan nerviosos que hasta se les olvida cómo se usa la calculadora. Entonces traen una calculadora nueva que a lo mejor quién sabe que tenían que apretarle para que prendiera y ese día ni siquiera van a saber, aunque ya después digan, ay, de verdad, ¿cómo me pudo pasar? Pero a veces se pone uno tan nervioso que cualquier cosa, por muy simple que sea, no lo sabe. El miedo es mental. El miedo es mental. Sí, pero a veces la mente nos traiciona. Eso sí que no. Como yo. Vamos a hacer el último. Vamos a convertir ¿Depresión? presión. Sí. Vamos a convertir $200 atmósferas a centímetros de mercurio. Este es centímetros de mercurio. Este se utilizaba mucho para los refrigerantes que eran hidrocarburos, para los refrigerantes viejitos. Y los manómetros, no sé si todavía tengan esa medida de centímetros o milímetros de mercurio, casi no se utiliza. Ya eran como los más viejitos. Entonces ATM es atmósferas. Atmósferas, ajá. ATM es atmósferas y centímetros de mercurio, también hay milímetros de mercurio, depende del medio. ¿Qué factor de conversión podemos usar para eso? ¿Qué factor usaríamos para eso? Uno ATM igual Ajá. a 400
406.8. Una atmósfera igual a ¿cuánto? 406. No, Es el 76. 76, porque el otro son pulgadas de agua. Y nos vamos al otro porque el otro es 76 centímetros de mercurio. Entonces son 76 milímetros de mercurio. No, centímetros de mercurio. Ok, vamos a convertir entonces 200 atmósferas a centímetros de mercurio. ¿Qué es lo primero? Ya tenemos el factor de conversión. ¿Qué sigue? Poner 200 ATM. Vamos a poner lo que vamos a convertir. Atmósferas. Y lo acomodamos por arriba y por abajo. Arriba va 76. 76 centímetros de mercurio y abajo Un ATM. un ATM. Luego Son 200 ATM por 200 por 76 centímetros de mercurio. Entre 1. eliminamos estas dos, que es la que no queremos, y multiplicamos. ¿Cuánto es? 76 por 200. Unidades, centímetros y mercurio. 15.200 centímetros de mercurio. Y aquí sí va a haber tarea. En el cuadernillo que les di, busquen el tema de conversión de unidades. Fíjense después de lo de... Dice unidades de medición y conversión de unidades. El ejercicio A.1, unidades de medición. ¿Sí? En el primero dice, indique si las siguientes son mediciones de longitud, área, volumen, masa, densidad, tiempo, temperatura. Entonces tienen que poner ustedes de qué se trata cada uno de esas magnitudes. Si el inciso A es de temperatura, si el inciso B es de densidad, si el inciso B es de, por ejemplo, presión y así sucesivamente, ¿no? Depende de lo que tengan arriba. Y el A.2 dice conversión de unidades, realice las siguientes conversiones. Van a convertir lo que se pide ahí 5 días a segundos, después 0 millas a metros, 0.510 pulgadas sobre segundo kilómetros por hora, y así sucesivamente. Van a hacer todo el A.1 y el A.2. Van a resolver esos dos. Como no tienen mucho espacio en su cuadernillo, les sugiero que lo hagan en su cuaderno. Nada más pongan los resultados y lo revisamos la siguiente clase. ¿Dudas? ¿En qué página estamos? Es que como no tiene páginas en cuaderno, ajá. Pero es en el cuadernillo que les No. ¿Cuál es? El A.1 es este, todo este. Sí, nada más. Y Sí, y nada. este. Todo esto. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? Y de biología, de lo que vimos la clase pasada, pueden ustedes contestar el A.1 también. Dice, observe las siguientes imágenes y ordene cada uno de acuerdo a los niveles de organización de la materia. ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos cuáles son los niveles de organización de la materia? Ese está antes de lo que les acabo de dejar de tarea. Donde está la jirafa. Ajá. Entonces tienen que ordenarlos de acuerdo a los niveles
¿Cuál es el nivel más pequeño? El más simple. El átomo, El átomo, luego sigue. la molécula, Ajá. compuesto, Ujú, tejido, ajá. sistema, Ujú, individuo, ujú. población, Eso es lo que yo. ¿Se acuerdan que así se me escalera? comunidad, Ajá. ecosistema y biosfera. Exactamente. Entonces ustedes tienen que organizar esos ejemplos, cuál es más simple primero y cuál es el más complejo al final, de acuerdo a las imágenes que tienen. ¿Dudas? Entonces, ¿saben la tarea? Y no lo dejen para después, están a tiempo de estudiar, si no, un día antes del examen, que van a repitiéndose los resultados. Nos vemos el siguiente sábado. Bien. Gracias. Gracias, maestra. Traigan su calculadora también ya. Sí. Sí. Coja que no la traigan. Vamos a escribir los puntos aquí. ¿Cuál es la página, compañeros? Compañeras. Pero ese, o sea, ¿es el ejercicio qué? 0.1 qué? De biología A. ¿Es el primerito que nos entregó? Sí. Es donde dice cuadernillo de ejercicio. A ver. Tampoco ya terminaron clases. ¿Ya? Que yo iba a trabajar a las 2 de la tarde. No, dame. Sí, hasta luego. ¿Ya se va? Me voy a desayunar, compañero, porque no he desayunado. Si llega el profe Alfonso, le dice que ahorita regresa. Aquí tengo mis sillas y mis mesas. Puta, la configuración muy chiche. No, la casa de
Mandar todo una ley. Voy a chambear toda la noche. Como un güey. Yo aquí como no iba a. No creo que vean de vuelta. Dice que hablaba de seguridad. Los extendieron 6 días. No lo conocen desde la línea del nombre. Buenas tardes, señores. Buenas Ya comenzamos tardes. enseguida.
tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Bien? ¿Están listos para comenzar? ¿Les da la última del día o qué? ¿Todavía no? Falta Híjole, todavía nos van a rematar con matemáticas. Bueno, como están, recuerden que están como en entrenamiento, ¿eh? Estamos entrenando la concentración y estamos todavía tal vez en este punto, recuerden, tratando de ver nuestra mejor forma de aprendizaje, cómo aprendo mejor, en qué momentos, qué cosas ya sé que se me está facilitando, a esas alturas ya saber qué se me está dificultando, ¿sí? Váyanle poniendo atención a esas cosas. Bien, vamos entonces pues a retomar el tema que comenzamos la semana pasada. La semana pasada lo comenzamos y hablamos de que se trataba de las categorías gramaticales. Y la semana pasada ya pusimos las 9 categorías gramaticales, sus nombres, cómo se llaman, y los organizamos como por orden de importancia. Les decía que ahí hay las más importantes, que las llamamos categorías primarias, que son los sustantivos y los verbos. Les decía que conocer este tipo de palabras, más o menos qué son, nos ayuda también en la cuestión de la adquisición de vocabulario en inglés, por ejemplo, ¿sí? Si necesitamos ir llenando huecos de vocabulario, este tema nos va a facilitar el cómo lo vamos aplicando, ¿de acuerdo? Y entonces el día de hoy vamos a comenzar con la primera categoría primaria, que es el sustantivo, que es un tipo de palabra que sí es útil que sepamos o que nos quede al final una idea más o menos clara de lo que son los sustantivos. Una palabra muy importante, digamos que es una de las cosas que le da razón, propósito a todo código comunicativo, ¿sí? Una de las cosas que en algún punto de nuestra evolución como especie comenzamos a desarrollar lenguaje. Una de las primeras cosas que hacemos como especie es nombrar las cosas, ¿sí? Nos nombramos a nosotros mismos para diferenciarnos, todos tenemos nombre, pero también vamos nombrando a todo lo que está a nuestro alrededor. Pues bien, estos sustantivos de los que estamos hablando son justamente los nombres, ¿sí? Los vamos a poner con una definición muy concreta. Vamos a decir que el sustantivo es un tipo de palabra que expresa el nombre de todo. El sustantivo es un tipo de palabra que expresa el nombre de todo, el nombre de las cosas, el nombre de todo en realidad. ¿Sí? Entonces la palabra clave para este tipo de palabra, váyanlo hilando con la mayor precisión posible, es que los sustantivos son los nombres. Los nombres de todo, me refiero a que los sustantivos son todos los nombres de, por ejemplo, de personas, ¿no? Nos nombramos a nosotros. Todos los nombres, podríamos poner de animales, pero pongamos en general todos los nombres de seres vivos, sean plantas o animales, ¿no? Todos sus nombres son sustantivos también. Todos los nombres de objetos, ¿sí? Y tal vez con el ejemplo de que los nombres de los objetos son sustantivos, nos demos una idea de lo amplio que es esta categoría, ¿no? Tan solo si quisiéramos hacer una lista, por ejemplo, de los objetos que podríamos encontrar de este salón, ¿cómo cuántas palabras creen que podríamos sacar? O sea, tan solo hablando de objetos, desde una pluma, un borrador, un sacapuntas, una mesa, sin problema 100 o más, ¿sí? Entonces nos damos una idea de la amplitud del tipo de palabra. Y conceptos. Todos los nombres de los conceptos. Ya los veremos ahorita. Cosas que no son cosas físicas, pero que son cosas que nombramos para expresar algo.
Por decir algo, la palabra justicia no es una cosa, ¿sí? Es un sustantivo, es el nombre que le damos a una práctica o a una disciplina, ¿sí? Pongamos algunos ejemplos para ir empezando a ver justo el tipo de palabras que son sustantivos y por qué, por ejemplo, en el inglés es lo que más necesitamos aprender, nombres de cosas. Digo que son nombres de personas, me refiero que evidentemente una palabra como Juan o un apellido como González, por poner algo, son sustantivos. Todos los nombres y apellidos de personas son sustantivos, ¿sí? Nombres de seres vivos me refiero a que, por ejemplo, la palabra gato o la palabra palmera es un sustantivo, son palabras que son sustantivos, son nombres, y échenle todos los nombres de animales. Ya ven que les decía para lo de inglés que hicieran una entrada de glosario de nombres de animales, ¿no? Sí. Y yo decía, bueno, con que tengan entre 15 y 20 va siendo suficiente para ir empezando, ¿sí? Nombres de objetos. En efecto, por ejemplo, una palabra como pizarrón es un sustantivo, o una palabra como plumón, esa palabra también es un sustantivo, ¿no? Y todos los nombres de conceptos, como les decía, por ejemplo, una palabra como justicia es un concepto, es el nombre de algo, así nombramos algo. Aunque no es físico, es una cosa mental, pero es una cosa y por lo tanto su nombre es un sustantivo, ¿sí? O por ejemplo, ¿no? Incluso los nombres de ciertos valores, como por ejemplo valentía, es un sustantivo, es el nombre de algo, no es físico, es más bien un concepto, pero es un nombre. Y con estos ejemplos empezamos a darnos una idea del tipo de palabras que llamaremos sustantivos. ¿De acuerdo? Como pueden darse una idea ya con esto, es una categoría muy amplia, es decir, el diccionario está lleno sobre todo de sustantivos. ¿Cómo se llama esto? Los nombres que les damos a todo tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí más o menos nos vamos dando una idea de lo que son los sustantivos. Sí. Tengo una pregunta. De lo que nos dejó investigar, bueno, también salió que hay sustantivos comunes y propios. Buen punto, ¿no? Es decir, por ejemplo, los sustantivos empiezan a dividirse en varios tipos de cosas, ¿no? ¿Alguien tiene o quiere leer la definición que encontró por ahí de sustantivos? Vamos a tratar de hacer una comparación en cuanto a síntesis a cómo encontramos desde la fuente. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿El que lo quiera leer? ¿Sí? Es la palabra que designa personas, animales, plantas o realidades muy diversas que tienen existencias independientes. Ok, sí escucharon como la definición, es el tipo de definiciones que podemos encontrar en internet, ¿sí? Está bien, está completa y a la vez está un poco confusa. Si queremos aprendernos algo así, luego es más difícil. Es importante saber sintetizar las fuentes de información que consultamos, ¿de acuerdo? Y por eso ahorita sí quería, esa tarea que les dejé sí se me hacía importante, es como que, ¿qué les aparece a ustedes? Y lo confronten en cómo nosotros lo vamos a sintetizar. Eso nos da una idea de cómo debemos de aprenderlo, ¿no? Yo les decía, sustantivos, asócienlo a que son los nombres y se van a acordar con mucha mayor facilidad, ¿de acuerdo? Que una definición compleja. Pero ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora, vamos con lo siguiente. Esta es una de las partes como importantes del por qué estudiamos estos tipos de palabras, ¿sí? Por el tipo de variantes que nos ofrecen y justamente cómo las usamos ya en la práctica. Y se desprenden varios problemas que veremos. Los sustantivos tienen ciertas características, como casi cualquier otro tipo de palabra. Estas características en gramática las llamamos accidentes gramaticales, ¿sí? Algunos ya los conocen, pero vamos a ver por qué se llaman así. Y lo vamos a poner de esta manera: accidentes gramaticales del sustantivo. Ahorita llegaremos a eso también de los sustantivos comunes o propios, y que no es la única manera en que podemos distinguirlos, y que son cositas, temas que sí nos pueden preguntar en el examen así como directamente, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de dejarlo más o menos claro.
Bueno, aquí la palabra accidente no vamos a tomarla como si fuera un error de la palabra o algo así, lo cual es como una conclusión común, ¿no? Así como que me suena accidente gramatical y pienso más bien como en un error. Aquí la palabra accidente está más ocupada en el sentido como en la geografía, un accidente geográfico, una montaña, un río, un valle, es decir, son los detalles del terreno. En este caso, digamos que son los detalles gramaticales de la palabra. Entonces, para que lo desasociemos a equivocación, un accidente gramatical no es un error en una palabra, sino una característica que tiene esa palabra. Van a darse cuenta que en realidad es bastante sencillo. Por ejemplo, y ahorita veremos cómo esto realmente ha dado incluso mucho debate en los últimos años. Los sustantivos tienen una cualidad de poder expresar género. ¿Sí? Los sustantivos son un tipo de palabra que pueden expresar lo que llamamos un género femenino. ¿Sí? ¿Existe el género femenino para los sustantivos? Un sustantivo puede expresar algo en un género masculino también. ¿Sí? Y aunque en el español es como un poco relativo en algunas palabras del género, podríamos decir que en el español también se puede expresar como un género neutro, es decir, de cosas que en sí no pueden o no tendrían por qué tener género, ¿sí? Aunque el género va a ser justamente una característica del sustantivo. Todos los sustantivos tienen género, ¿sí? Pongamos algunos ejemplos. Hay algunos sustantivos que tienen o que se pueden ocupar en ambos géneros. Una palabra como niña está en género femenino, pero tiene su forma en género masculino. Y la palabra, como pueden ver, conserva su mismo lexema, ¿se acuerdan? Conserva la misma raíz, lo único que está cambiando es la A por la O, ¿sí? Ahí ya estamos expresando género, ¿sí? Y de aquí lo que les decía, de que por ejemplo, en muchos textos, avisos, alguien que quiera hablar, por ejemplo, ya en plural, que va a ser otro accidente, podría poner así ya, a veces ponemos mejor la arroba, ¿no? Niños, niñas, ambos. Hay quienes pondrían, por ejemplo, de plano así, una X. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Sí. La escribí ahí. ¿Por qué? ¿De dónde nace ese símbolo de arroba? La arroba ya existía, ya, o sea, no es un símbolo así como inventado para la tecnología de internet, pero este signo en sí se ocupó para eso. En realidad es una variante de una A, ¿sí? Como una tipografía especial de una A. Sí, porque bueno, ahorita con eso de los que si tienes, ¿cómo le llaman? Bueno, en el teléfono, ¿cómo le llaman eso? Correo. Ah, sí, con este, sí, es para el correo electrónico, o por ejemplo en el WhatsApp, le pongo la arroba y si estamos en un grupo, ahí podemos elegir específicamente. ¿En el correo siempre tiene que ir una arroba? Sí, todos los correos tienen necesariamente que tener una arroba gmail.com, arroba yahoo, arroba outlook, lo que sea así. Ya es un signo que se ocupa ya por convención para la tecnología. ¿Sí? Okay. Pero digo, así como se ocupa, no es que sea a la vez una A y una O. Pero me refiero a que, si se dan cuenta, bueno, estos son el tipo de cosas que en los últimos años se han discutido. Como, o sea, si yo quiero decir, bueno, es que todos estamos aquí, pero es que también son todas. Y este problema de género, bueno, justamente esta cuestión de género recae en los sustantivos. Los sustantivos pueden expresar género. Pero va a haber que decir varias cosas al respecto, cómo manejar algo así. Por un lado hay que darse cuenta que la mayoría de los sustantivos no pueden tener, como aquí, la posibilidad de cambiar de género. O son de uno o son de otro. Es decir, la palabra taza es un sustantivo femenino y no tiene una versión masculina. Tazón es una derivación, ¿sí? Taza es femenino y no hay tazo, bueno, los tazos son otra cosa, ¿no? O por ejemplo, la palabra vaso es una palabra masculina, es un sustantivo masculino y no tiene
forma femenina, lo cual es lo que sucede con la mayoría de los sustantivos. La cuestión es que los sustantivos, dependiendo cómo expresan tantas cosas, muchas veces el género es necesario expresarlo. Pero lo que es cierto es que en el español, ahora sí que por practicidad, por economía, se toma el masculino como un género neutro, es decir, que abarca tanto a femenino como masculino. ¿Por qué? Porque en la práctica la lengua debe de ser fluida. Si para todo tuviéramos que decir, a ver, todos los niños y las niñas, o sea, ya estamos medio acostumbrados a escucharlo, pero en realidad es redundante. ¿Sí? Es decir, es una repetición que no es necesaria hacer. El hecho de que sea el masculino el que abarque a los demás como neutro tiene una razón en la lingüística. ¿Sí? Esto de tener un término marcado o no marcado, o sea, un término no marcado es lo que está así como normal, y si lo marco con algo, como por ejemplo un acento, es porque quiero diferenciarlo por alguna razón. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta que en una situación en la que, por ejemplo, hay un salón de puras mujeres y podemos decir todas, es justamente la utilidad que tiene de marcar el término, especificar que solamente hay personas de género femenino, ¿sí? Pero en realidad esto es más que nada como una cuestión de política, ¿no? Como de lo políticamente correcto. En la cuestión de la norma, recuerden que aquí no hay correcto e incorrecto, sino norma. En la cuestión de la norma, este tipo de expresiones no están realmente como validadas, porque desde muchos ámbitos de la gramática se da uno cuenta de que son innecesarias. ¿Sí? Tomen en cuenta como, por ejemplo, hay un montón de palabras que van a ser en los sustantivos, diferentes palabras para el masculino como para el femenino. Por ejemplo, si yo para el femenino tengo hembra, tengo una palabra para el masculino, que es macho. Si noten cómo aquí ya no comparten, ni siquiera comparten lexema, la misma raíz, son palabras distintas. Es decir, en femenino tengo una relación que se expresa por la palabra nuera, pero el masculino no es nuero, ¿verdad? ¿Sino? Yerno, ¿verdad? ¿Y plato? Plato, bueno, ahí sí podríamos decir que es una palabra masculino, ¿no? Tomen en cuenta que aquí este primer ejemplo nos lo muestra. Estos sí son sufijos. La O y la A son sufijos. Expresan ya el género en una palabra. ¿Sí? Pónganle una A aquí, ya tenemos la palabra en género femenino, Juana, ¿sí? Y lo que me refiero es que hay algunos sustantivos que pueden expresar como una especie de género neutro en cuanto que son cosas que no van a tener en sí un género. Por ejemplo, todas las palabras que terminan en ción provienen de verbos, por lo tanto, por sí mismas no son realmente femeninas o masculinas. Por ejemplo, la palabra protección, ¿no? Por poner algún ejemplo. Estrictamente una palabra sí es de un género neutro. Sin embargo, noten que si lo ocupamos, sí podemos o puede expresar un género ya en una palabra auxiliar, la protección. ¿Sí? Es decir, nadie diría el protección. Hay una conexión de género, ¿de acuerdo? Siempre en la mayoría de las palabras. Y bueno, por último, la cuestión de género. Hay veces que hay que distinguir algunos casos que puedan ser confusos y son cosas como muy prácticas. Es como, por ejemplo, tenemos como una palabra como agua. Es un sustantivo, es el nombre de algo. Yo les podría preguntar, ¿esa palabra es masculina o femenina? Femenina, ¿no? El agua. Bueno, se dan cuenta que llegamos a un pequeño debate, ¿no? O sea, porque en efecto... Agua. El agua. Aquí tenemos exactamente, recuerden, estas ya las veremos, se llaman artículos, son palabras auxiliares que justamente nos van a ayudar a veces a determinar el género de una palabra desde fuera, porque tal vez haya un poco de confusión. Aquí sí tendríamos que hacer como esta comparación, ¿no? Ponemos el masculino el agua o el femenino la agua, ¿no? ¿Cuál usamos? El agua, ¿cierto?
pero en efecto es una palabra femenina. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pongámosla tan solo en plural, ahorita veremos eso del plural. Cuando es aguas, ¿a poco decimos los aguas? ¿Ya cayeron los aguas? No, ¿verdad? ¿Qué decimos? ¿Ya cayeron? Las aguas. Es decir, que parece que hay como una discrepancia de género ahí. Agua es una palabra femenina. En efecto, las as en español suelen ser palabras femeninas. ¿Sí? Solo que en el español vamos a evitar este brinco de que la palabra sea con A y la palabra comience con una A tónica. Eso de lo tónico ya veremos a qué se refiere. Es decir, si decimos una palabra como hacha, va a ser lo mismo. Es femenina, pero decimos el hacha, porque la hacha, esta conjunción de A con A, se presta como a que se cancelen los sonidos o no se entienda, entonces se evita. ¿Sí? El acta, el aula, el agua, el hacha. Entonces nada más acuérdense de eso. Si la palabra comienza con una A, ya después veremos por qué tónica, pero que comienza en general con una A, el artículo, la palabra auxiliar, la vamos a poner en masculino. Pero noten cómo aquí ya recuperó su género femenino. ¿Sí? Entonces, en un sustantivo sí tenemos que poder indicar si se trata de un sustantivo que es femenino o que es masculino. ¿Sí? O como en estos casos, ubicar la palabra opuesta es una cuestión de vocabulario. ¿Sí? Es como uno más, es como si, por ejemplo, en masculino pongo la palabra sacerdote. La femenina. ¿Sería monja? No. Es una cuestión de vocabulario, ¿no? Es como decir, conozco la forma, la palabra, hay una forma. Sí la han escuchado, pero tal vez no la tengan. Sacerdotisa. Sacerdotisa. Sí, o sea, aquí sí se parece, pero cambia mucho. ¿A poco sí existen las sacerdotisas que sí? No más en la palabra. Ahora, por último, la parte de los que pueden ser neutros, contemplen justamente y el por qué a veces se ocupa la E como si fuera inclusivo. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra, podemos tener una palabra, por ejemplo, como estudiante, masculina o femenina. Neutro. Es decir, puedo ponerle el estudiante o la estudiante, pero estudiante es un sustantivo, ¿ok? Pongo otro de este tipo de terminaciones. Especialista. El especialista o la especialista. Se puede de ambas maneras, ¿sí? Y ya en algunos pocos casos nos va a dar como un poco de duda que bueno, una vez más es como cuestión de vocabulario, ¿no? Arquitecta, ¿se vale? Claro, sí, arquitecta. Elefanta es una palabra válida, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta nada más como esto a veces de las terminaciones. Algunas palabras de este tipo pueden quedarse en un género neutro. Solamente con las auxiliares lo vamos a poder especificar. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta aquí alguna pregunta? Entonces noten, primera característica que todos los sustantivos tienen, y recuerden cuando usemos esta palabra que nos referimos, género. Se quiere decir que la palabra se expresa en un género masculino, femenino o neutro. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? Vamos con otro accidente dejo este aquí para darle continuidad. Vamos con otro accidente de los más importantes que vamos a encontrar en el sustantivo y que, repito, aparte tenemos que saber cómo usar, sí, cómo identificarlo después en inglés, ¿de acuerdo? Pero si en el inglés es un poco diferente, pero en el inglés también hay sustantivos y también pueden tener género, ¿de acuerdo? Otro accidente gramatical, repito, que es importante ubicar y pues en sí dominar. El accidente lo llamamos número, es decir, la característica de número que tiene una palabra se refiere a que puede ser expresada como si fuera una sola cosa, singular,
es decir, una sola persona, animal, objeto, concepto, o dos o más, en cuyo caso le ponemos que el sustantivo se expresa en plural, ¿sí? Importantes esos dos términos para todo, singular y plural. Los sustantivos pueden estar expresados en singular o en plural. ¿Cómo se logran los plurales en el español? Muy sencillo, también tenemos unos sufijos muy sencillos pero muy expresivos, ¿sí? Regularmente, por ejemplo, con una palabra, un sustantivo que termina en una vocal, el plural es muy sencillo. Siempre lo que hacemos solamente es agregar la S. Este ya es un sufijo, ¿sí? Un sufijo de número en el sustantivo. Carta, cartas, ¿sí? En una palabra que termina en una consonante, por ejemplo, un sustantivo como canción, pues el plural lo hacemos agregando este otro sufijo, es, canciones, ¿sí? Importante aquí agarrarnos de este ejemplo para estas otras cuestiones también ortográficas. Noten que si en efecto una palabra termina en ción, siempre lleva acento en la O, pero si ya está en plural, el acento lo pierde. Canciones ya no lleva acento. Sí, nótenlo eso en la práctica, ya después vemos por qué. ¿De acuerdo? Una vocal acentuada. Si lo que tenemos es una vocal acentuada en un sustantivo como rubí, el plural tiene que ser como si terminara en consonante. Rubíes. ¿Ok? No existe rubís. Tiene que ser rubíes. ¿Ok? Colibrí, colibríes, así. ¿De acuerdo? Vocal acentuada, entonces. ES. ¿Sí? Pocos casos de excepción tenemos con palabras que son extranjerismos y que se hace el plural como se haría en su idioma original. Regularmente son anglicismos, palabras que vienen del inglés, o galicismos, palabras que provienen del francés. Pero, por ejemplo, una palabra como cognac es un extranjerismo, ¿sí? La regla en español nos diría que si termina en consonante deberíamos de formar el plural con ES, pero aquí por el sonido de la C diría coñaces y se pierde como la esencia o el sentido de la palabra. Entonces en este caso el plural se hace así nada más, como se haría en inglés, cognacs. ¿De acuerdo? Aplica, por ejemplo, para bíceps, tríceps. ¿De acuerdo? Y por último tenemos palabras que no van a expresar o no van a poder expresar el plural en sí mismas. ¿Sí? Si yo tengo una palabra como, por ejemplo, paréntesis, y yo les pregunto si está en singular o está en plural, ¿qué me dirían? ¿Es un paréntesis? ¿Son muchos paréntesis? Bueno, el problema con las palabras que ya acaban en S, como el plural lo damos principalmente si se fijan con las S, pues ya es muy difícil, ya como lo ponemos más plural. Una vez más, lo que necesitamos es una palabra auxiliar como los artículos, un paréntesis o unos paréntesis, es decir, desde dentro de la palabra no podemos expresar el plural cuando estamos en estos casos, ¿sí? Palabras que ya terminan así, ¿sí? Paréntesis, hipótesis, cirrosis, hepatitis, esas palabras que terminan ya en ese, ya no pueden expresar el plural, entonces se tienen que expresar como desde fuera, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos dos de los que van a ser muy importantes poder distinguir en este tipo de palabras. ¿Qué género tiene la palabra? ¿En qué número está la palabra? ¿Sí? Recuerden, en cuanto al género, puede ser femenino, puede ser masculino, puede ser neutro. El número puede ser singular o plural.
Todos los sustantivos tienen que tener esta característica, ¿de acuerdo? Todos. Si no, no es un sustantivo, ¿de acuerdo? Noten que hay muchas palabras que nos va a suceder algo así. Por ejemplo, una palabra como atrás, con todo y su S y toda su A, no es una palabra femenina ni está en plural. ¿De acuerdo? Vamos a ir tratando de distinguir cuando la palabra sí está expresando un femenino, un masculino, un singular, un plural. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Me van agarrando? Profe, Sí. y cuando, o sea, esto del neutro, ¿a partir de cuándo se viene de alguna forma incluyendo en eso el número singular y plural? Esa es ya característica que es, digamos que característica del idioma. Si se fijan, esto que estamos haciendo aquí de femenino, masculino, de singular, plural, es lo que le llamamos flexión. ¿Se acuerdan? Que hablamos de un procedimiento en las palabras de flexión. Esto es flexionar, justamente. La esencia de la palabra es la misma, pero puede darnos una característica de género, puede darnos una característica de número. ¿Sí? Eso viene desde su origen de que el latín no flexionaba, el latín declinaba, pero era algo muy parecido. ¿Sí? Porque yo recuerdo en aquellos años que, pues, ahora sí que nada más tenía la primaria, entonces yo hacía ejercicios de lo que viene siendo dos, ¿cómo se llama? Sustantivos. De esto. Sí, pero, o sea, yo ya veía desde aquellos años el gramema, el exema. Sí, sí, yo también me acuerdo que sí, como que eran más estrictos antes con esta cuestión O gramatical. sea, yo ya venía viendo todo eso en la primaria y digo, pero yo no vi nada relacionado con neutro, o sea. Tal vez es que luego en los contenidos en la educación básica no son tan exhaustivos, es decir, no se van como a todos los casos, sino a los más, como más directos, más útiles de retener, ¿sí? Bueno, yo me recuerdo pues que ahorita cuando estamos tocando el tema de Género, gramema, género, número, ¿sabes? En los días de muchos, ¿sabes? Sí, claro. Pero Todavía medio lo enseñan, ¿no? O sea, tengo hijos que están en la primaria y lo cierto es que, pues sí, o sea, si de verdad nos acordáramos de todo, esto ya lo deberían saber todos. sí, o sea, yo Porque pasaron, ¿no? Es decir, hace mucho o hace poco, pero ya pasaron por ahí. Pero lo que sucede también, tomen en cuenta que la etapa de primaria y secundaria son etapas formativas. ¿Qué quiere decir eso? No están hechos tanto para que acumulemos mucho conocimiento, sino para que generemos hábitos. Esa es la idea. Ya la preparatoria sí ya es un poco más académica, o sea, aquí sí ya hay que demostrar un poco de conocimiento, del dominio del tema. En secundaria todavía es como el cumplir con tareas, en hacer rutinas, en aprender a estudiar diferentes temas. Ese es el propósito. Por eso la diferencia ahorita, más como lo estamos dando aquí, es para que ustedes sí lo tomen como conocimiento, es decir, algo. Y recuerden lo que les decía alguna vez, traten de autoexaminarse, incluso con lo de la prueba que hicimos la semana pasada, en cuanto a los temas. ¿Cuál es el punto? Si yo se lo puedo explicar a alguien, el tema lo tengo resuelto. Si no se lo puedo explicar, si no se lo podría explicar a alguien, quiere decir que hay lagunas. Y si hay lagunas, la única cosa que se puede hacer es repasar, ejercitar, despejar dudas que pueda haber. No hay otra manera, ¿de acuerdo? Yo se lo digo porque a estas alturas que ya estamos, pues sí, como medio a la mitad del curso, tenemos que ir tratando de revisar que no nos queden tantas lagunas con los temas, porque luego esas lagunas de verdad se vuelven mares. Ya cuando llegamos al final, tienen como una idea vaga de todo, pero certeza de nada, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que el precio, recuerden, pues es lo más valioso que tenemos, es el tiempo que le dedique. Si le dedican tiempo, no va a haber problema, ¿sí? Si no le dedicamos tiempo, pues va a ser más difícil, ¿sí? Muy bien, vamos con... Me interesa ahorita, no con todos los tipos de palabras nos vamos a detener con todos sus detalles. Me estoy deteniendo con el sustantivo porque es una palabra importante que vamos a ocupar también para el inglés y para otras cosas y que quiero mostrarla para que veamos cómo es el mecanismo. Lo importante de todo esto es que intentemos poco a poco ir reflexionando sobre lo que hablamos y escribimos y tratemos de aplicar un poco estos conceptos que estamos viendo, ¿de acuerdo?
Bueno, el sustantivo puede tener 5 diferentes accidentes gramaticales. Estos 2 son los más importantes y son los que no pueden faltar. Y hay otros 3 que son opcionales, los voy a citar rápidamente, ¿de acuerdo? Estos ya no son como tan, digamos, indispensables. Les llamamos accidentes de énfasis. Lo que buscan es a veces enfatizar alguna característica de la palabra y que queden expresados dentro de la misma palabra y no les va a resultar extraño. Un posible accidente que puede tener el sustantivo también, por ejemplo, es aquel que llamamos aumentativo. Aumentativo. Vamos a dejarlo así de sencillo. Vamos a decir que el aumentativo, ¿cómo decirlo? Agranda el sustantivo. Y aquí regularmente vamos a utilizar para lograrlo unos sufijos como estos, por aquí, etcétera. Me refiero a que un aumentativo se refiere al cambio de una palabra como casa a casota. ¿Sí? No es nada complicado ni nos quebremos la cabeza. Un sustantivo puede ser expresado de una forma agrandada por cualquier motivo, ¿sí? Tomen en cuenta que este lo escojo a propósito porque tiene varias formas, ¿no? También podría ser casona. Casona también en cierta forma es un aumentativo de casa, ¿sí? Caserón también es un aumentativo de casa, ¿sí? A eso me refiero con los aumentativos. Un sustantivo puede ser expresado de una forma en aumentativo. Por ejemplo, díganme el aumentativo de taza. ¿Tazón? Tazón ya es una derivación, porque un tazón, si ustedes saben que ya lo ocuparía para otra cosa, ¿no? En un tazón no bebo café. Se podría decir Tazota. ¿Sí? Así de sencillo, ¿no? Lápiz. Lapizote, ¿no? Pizarrón. Pizarronzote, y así nos podemos ir, ¿de acuerdo? El aumentativo es solo hacer eso. Noten que una palabra que ya tiene un aumentativo ya tiene 3 accidentes gramaticales. Casota, género femenino, número singular y aparte está en aumentativo, ¿de acuerdo? Es decir, hay ya 3 datos distintos dentro de la misma palabra, fuera de su significado principal, que es el de su lexema. El OTA ya nos está dando información, ¿de acuerdo? Tenemos, obviamente, el opuesto, que es el diminutivo. ¿Qué es el diminutivo? Pues podemos decir que lo que hace es que empequeñece al sustantivo. Y regularmente lo logramos con sufijos como ito, ita, con sus plurales. Illo, illa, muy común, sobre todo en esta parte del país, ¿no? Todo es pequeñillo. Problema, diminutivo, problemita. ¿Sí? Problema, diminutivo, también podría ser problemilla, ¿no? Voy aquí de Celaya. Esos illos, illas. Tengo un problemilla. Si nota que ya lo que hace es que le da un énfasis, o sea, sí es un problema, pero si lo estamos empequeñeciendo con problemita, puede tener un sentido irónico, ¿no? A lo mejor es un gran problema, pero lo estoy expresando así en diminutivo. Tengo un problemita, ¿no? Un problemilla. Diminutivo de silla. Sillita. Diminutivo de teléfono. Telefonito. Y así. ¿Sí? Aquí, bueno, tal vez se los indique después más adelante, pero en cuestión de que es mucha información. Una de las cosas que podríamos aquí ir indicando que puede ser útil es que en este caso del ito y ita
cuando lleva el sonido C es siempre con C. ¿A qué me refiero? Que a veces nos da como duda si yo quiero poner ratoncito, si lo pongo con S o con C. Si no está en la palabra la S y tengo que poner el hito con el sonido C, siempre va a ser con C, siempre. ¿Sí? El diminutivo cito, cita, si lo quieren ver de esa manera, siempre es con C. Excepto si ya está en la palabra. Rosa, rosita va con S porque la rosa, la S ya estaba desde la palabra rosa. ¿Ok? Pero para otros casos, esos diminutivos cito, cita, siempre con C. Y por último puede haber un accidente gramatical que le llamamos despectivo. Es decir, que el sustantivo puede ser nombrado, puede darnos una característica dentro de la misma palabra como una forma despreciativa u ofensiva. El despectivo podemos decir que lo que hace es que nombra con burla o desprecio. Cualquier palabra que sea un sustantivo, casi todas pueden expresarse de una forma así. Casa, su despectivo sería algo así como casucha. ¿Sí? El despectivo es como expresar libro, librejo. Incluso la terminación, los sufijos illo o illa a veces pueden ser despectivos, pueden ser usados como en una forma despectiva. Profe, y ahí en este tema relacionado, cuando uno dice, por ejemplo, para la palabra casa, ¿cómo puede ser que una, ¿cómo se le llama? Pues que se me fue el nombre, pero una tipo choza, qué sé yo. Ese no tiene casa, tiene choza, no es un término despectivo. No, pero la intención de la oración en el contexto podría serlo, pero la palabra choza no es despectivo. O sea, es un lugar para vivir con ciertas características, ¿no? Una choza. No, sí, ahorita pensé, porque de una forma despectiva, pues puede decir uno no tiene una casota, tiene una casita, qué sé yo. Claro. O una casucha, ¿no? O sea, lo que quiero es que noten que dentro de la misma palabra se puede expresar de esa forma, ¿sí? No sé, tienen la palabra caldo, ¿cómo le dirían el despectivo? ¿Cómo? Calducho. Sí, o sea, suena raro porque si se fijan, no es que lo usemos para todo, pero es una forma en la que estamos, recuerden, flexionando la palabra. En esencia es la misma, pero al final, con el final de la palabra le damos una característica, ¿sí? Hay varios, a veces depende de la palabra, o sea, por ejemplo, un despectivo para la palabra pájaro. Podría ser pajarraco. Es decir, hay varios, por eso les digo, vayan poniendo atención poco a poco en lo que ustedes mismos van expresando día a día, en lo que hablan, en lo que escriben. Van a darse cuenta que esto los usamos mucho. Recuerden, estos tres accidentes no pueden combinarse entre sí. ¿Sí? Son accidentes que solamente nos dan énfasis, algún énfasis particular en el sustantivo. Y no porque lo tengan pierden género y número. Cualquier palabra que tenga cualquiera de estas variantes tiene tres accidentes gramaticales. Tómenlo en cuenta, ¿no? Librejo, género masculino, número singular y aparte expresado en despectivo. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos por ahí va esta. Son características, formas que tiene el español para los sustantivos. ¿De acuerdo? Más o menos bien hasta aquí. Sobre todo, sí acuérdense bien de lo que era el género y el número. Esos son los importantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, para justamente ver qué es lo que se supone que tendríamos que ver de cada tipo de palabra, vamos a ver, por último del sustantivo, yo creo que si alcanzamos el día de hoy, ver los tipos de sustantivo. No para todas las palabras que veremos va a ser importante, pero para estos en particular sí es importante.
¿sí? Por varias razones prácticas y además porque se los preguntan directamente, ¿no? En la siguiente lista de sustantivos, dinos o encierra cuáles son los que son colectivos o comunes o propios, ¿no? Y sepan a qué se refiere, ¿de acuerdo? Vamos a eso. Y ya, repito, no con todos los tipos de palabras nos meteremos tan a fondo, porque si no nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos, ¿sí? Solamente con algunas palabras que sí son importantes. Seguimos con el tema del sustantivo, ¿de acuerdo? Mucho ojo en cómo van ordenando sus apuntes. Lo que voy a poner ahorita es un subtema del sustantivo. Simplemente vamos a explorar los principales tipos de sustantivos. Tipos de sustantivos. Esta clasificación se hace como que justamente en dicotomías, es decir, de a dos tipos que son como opuestos entre sí o que se complementan entre sí. Podemos comenzar con esos que nos mencionaron hace ratito por ahí y los podemos numerar. Una forma en la que podemos organizar los sustantivos es destacando que hay sustantivos que llamamos propios y sustantivos que llamamos comunes. Vamos a ver a qué se refiere. Sustantivos propios. Estos sustantivos propios expresan individualidad. Es decir, que sea propio lo individualiza, lo diferencia de todo lo demás. Sustantivos propios expresan individualidad, pero para hacerlo práctico, solamente que acuérdense de esto, se distinguen por su inicial mayúscula, es decir, en español los sustantivos propios los escribimos con inicial mayúscula. Y es algo muy parecido a lo que seguramente entendemos todos por nombre propio. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas suelen tener un nombre propio? Pongo algunos ejemplos. Obviamente nombres de personas. Una palabra como Carlos es un nombre propio. Cualquier apellido, un apellido como Prado es un nombre propio. ¿Sí? También los nombres de las mascotas, aunque sean animales, son nombres propios. ¿Sí? Si yo tengo un perro y le llamo Firulais, Firulais es un sustantivo propio, que sean nombres de lugares, por ejemplo, nombres de ciudades o nombres de países, son nombres propios. ¿Sí? Se toman como sustantivos propios la mayoría de las siglas y acrónimos que pueden ser nombres de compañías, secretarías o cosas así. Me refiero a que, por ejemplo, unas siglas que se expresen en una palabra como SEP, Secretaría de Educación Pública, tendríamos que decir que lo que es un sustantivo propio, es un nombre propio. ¿Sí? O IMSS, o por ejemplo acrónimos como Pemex, Petróleos Mexicanos, pero es una sola palabra, se toma como un nombre propio. Ya cuando veamos el uso de mayúsculas especificaremos con más detalle esto, pero la idea es que se recuerden que se tratan de lo que llamamos nombres propios, ¿de acuerdo? Lo opuesto sería los sustantivos comunes, ¿sí? Los sustantivos comunes expresan generalidad. ¿Sí? Es decir, los nombres genéricos de cualquier cosa. Aquí lo pongo entre paréntesis. Los sustantivos comunes
van con inicial minúscula, digo, a menos que inicien el escrito u otras reglas que veremos. Profe, y con respecto a eso mismo, yo me transporto a la tecnología. ¿Por qué un correo siempre o por lo menos he visto que no utilizan las mayúsculas al inicio? No tiene nada que ver con reglas ni nada, ha sido como una convención como de practicidad, los correos electrónicos, identificarlos, o sea, todos los nombres como virtuales Y luego, con inicial minúscula. y luego no dejan ningún espacio, todo junto. Sí, porque el espacio se interpreta en informática de otra manera, no se pueden dejar espacios. Por eso luego mejor ponen guiones bajos y eso, pero no pueden haber espacios. Pero no, digamos que no tiene que ver con nada del idioma, eso es como cuestión de cómo se usa en la tecnología, ¿sí? Que ya puede ser diferente. Claro. Entonces, ¿a qué nos referimos con sustantivos comunes? Es decir, un perro se puede llamar firulais, pero la palabra perro es un sustantivo común, porque nos sirve para referirnos a cualquier perro, ¿sí? Es decir, México es un país en específico, pero la palabra país es un sustantivo común, me sirve para referirme a cualquier país, ¿sí? Carlos Prado puede ser una persona, pero la palabra persona, o no sé, estudiante, son sustantivos comunes, ¿sí? Yo me puedo referir a cualquiera de ustedes como personas, ¿cierto? Mascotas. Exactamente, puedo tener, si un perro o algo así, o a firulais, pero la palabra mascota me sirve para referirme a cualquier mascota. Si me explico, el nombre propio individualiza, hace que ya sea único. De todos los perros, este es firulais y es mi perro, y ya con el nombre firulais ya lo estoy individualizando, ¿sí? Pero si solamente lo nombrara perro, pues a cualquier perro lo puedo llamar perro, ¿sí me explico? Entonces, noten, inicial mayúscula y nos individualiza lo que se está expresando ahí. Inicial minúscula y puede referirse a lo que sea, aplica para muchas cosas. Si Pepsi puede ser un refresco, pero la palabra refresco es un sustantivo común, me puedo referir como refresco a cualquier marca que se les ocurre de cualquier sabor que quieran, ¿sí? Entonces, a esto se refiere. Estos van a ser fáciles de distinguir, sobre todo por lo que llevan inicial mayúscula los propios, ¿de acuerdo? Aquí no hay pierde. En inglés se tratan exactamente de la misma manera e igual los propios van a iniciar siempre con inicial mayúscula, ¿de acuerdo? Otra forma de clasificación, número 2. Esto también suele ser importante. Los sustantivos, podemos decir que se trata de sustantivos concretos o de sustantivos abstractos. Lo único que cambia es el criterio con el que lo clasifico, pero no es que vayan a hacer unas cosas totalmente diferentes a la primera, es otro criterio de clasificación. Sustantivos concretos, podemos ponerlo de la siguiente manera. Se refieren a cosas perceptibles por medio de los sentidos. ¿Sí? Y de ahí su nombre concreto, es decir, que puedo ver, tocar, u oler o probar, ¿cierto? Recuerden los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, ¿sí? Si el sustantivo se refiere a cosas así, podríamos decir que se trata de sustantivos concretos. Me refiero que, por ejemplo, la palabra lápiz es un sustantivo concreto. El lápiz lo puedo ver, tocar, incluso probar si quiero, ¿sí? La palabra cama es un sustantivo concreto, es algo que puedo ver, tocar.
Pero aquí luego lo capcioso está como en cosas así. Es como si yo tengo el sustantivo aire. Y yo pues, bueno, no lo puedo ver, pero si es algo concreto, sí lo puedo sentir, lo puedo tocar, lo puedo oler, ¿sí? Entonces, el aire sigue siendo algo perceptible con los sentidos, ¿sí? O por ejemplo, música es un sustantivo concreto. No la puedo tocar, no la puedo probar, no la puedo leer, pero la puedo escuchar. Sí, el escucha es un sentido, entonces se refiere a algo que es perceptible por medio de los sentidos. ¿De acuerdo? Y podrían preguntarse, bueno, ¿es que podría ser de otra forma? Pues sí, hay cosas que no percibimos con los sentidos. Y son los sustantivos abstractos. Vamos a decir que se refieren a cosas perceptibles, por el intelecto. Cosas perceptibles por el intelecto. Esto ya está como que toca un punto medio filosófico, es decir, no es lo mismo lo que captamos por los sentidos a lo que captamos con el intelecto, ¿de acuerdo? Pero para ponerlo muy sencillo, los sustantivos abstractos piensen que son en general lo que llamamos conceptos. ¿Sí? Ejemplos de sustantivos abstractos. Pueden ser, por ejemplo, los nombres de las emociones. Alegría es un sustantivo abstracto, porque no lo percibimos por medio de los sentidos. Yo puedo ver una muestra de alegría, pero no la alegría, ¿sí? La alegría es un sentimiento, como una emoción, ¿sí? Temor no es algo físico, es algo que percibimos o sentimos, ¿no? La palabra calma, ¿qué es la calma? Puede ser algo diferente para cada quien, ¿sí? Puede tener que ver con mi entorno, pero una vez más es un concepto. Lo que les había dicho, conceptos justo como justicia. Pensemos en una palabra como democracia. Es un concepto. Valores, por ejemplo, humildad. Es un concepto, no es algo físico, ¿ok? Repito, puedo ver una muestra de humildad, pero no la humildad en sí. La tristeza, porque triste vamos a ver que ya es otra palabra que ya no es un sustantivo, porque ya no es una cosa, pero tristeza sí. ¿Sí? Etcétera. Digamos que son cosas no físicas, sino que se sienten o se piensan. ¿De acuerdo? Importantísima esta diferenciación para estos casos. ¿Más o menos clara la diferencia entre concretos y abstractos? ¿Sí? Muy bien. Si escribo aquí hasta abajo uno, ¿todavía se lo alcanzan a ver? Sí. Voy a poner número 3 aquí que cabe. Porque este no es de dos, este es uno solo. Ojo con estos. Los llamamos sustantivos colectivos. Sustantivos colectivos. ¿Qué son los sustantivos colectivos? Pónganlo de esta manera. Expresan conjunto. Desde su forma singular. Es decir, desde el singular ya expresan un conjunto. Si recuerden, el singular es porque pues, no tiene la S como en casas o la ES como en canciones. Aquí los pongo a pensar tantito antes de poner un ejemplo. ¿Qué palabra o qué palabras se les ocurre que podrían expresar
un conjunto, una colectividad, como dice el sustantivo, desde su forma en singular. Me refiero a que si me dicen personas, eso está en plural. Un grupo. Grupo, por ejemplo. Exactamente, una palabra como grupo es un sustantivo colectivo. Noten que la palabra grupo está en singular y acepta el plural, grupos. Pero grupo ya por lo menos son dos, de dos para arriba. ¿Sí? Equipo. Bien, equipo es otro sustantivo colectivo. Un equipo no puede ser de una sola persona, son dos o más, entonces ya es una colectividad. Y noten, equipo está en singular y acepta el plural equipos. ¿Ok? A ver, ¿alguna otra que se les ocurra? Conjunto. Conjunto, sí, en efecto. La palabra conjunto no puede ser de una sola cosa. Al menos son dos cosas. ¿Sí? A ver, una más que se les ocurra por ahí. Junta. ¿Cómo? Junta. Sí, podría ser junta también, porque una junta tiene que ser conformada de al menos dos personas. ¿Sí? Les pongo algunos otros más que son más o menos comunes. Por ejemplo, la palabra tribu, la palabra ejército, y ya le ponemos aquí, etcétera. ¿Sí? No se vayan a confundir que una palabra como país o ciudad o estado, cooperativa también es colectivo. ¿Sí? Pero por ejemplo la palabra ciudad no es colectivo, porque la ciudad se refiere también no solo a las personas, es un territorio, son edificios, son calles. País no es colectivo, aunque se compone obviamente de muchas cosas, se compone de territorio, se compone de gente, se compone de recursos, entonces no se refiere solamente al plural. Solamente palabras como estas, que ya desde su forma singular ya expresan conjunto. ¿Sí? Que les queden muy claros estos, es muy probable que les pregunten algo en el que tengan que recordar lo que son los sustantivos colectivos. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Bien, y la última clasificación que mencionaré respecto a los sustantivos. No son todas, realmente puede haber algunas otras más, pero las que son realmente útiles para lo que ocupamos son estas. Le vamos a poner número 4. En este caso, tenemos sustantivos que pueden ser de 3 tipos diferentes y tiene que ver, aquí ya tocamos con lo que vimos de la morfología de la palabra, ¿de acuerdo? Es importante. Los sustantivos pueden ser simples. Los sustantivos pueden ser derivados. Los sustantivos pueden ser compuestos. Simples, derivados y compuestos. Hay como definiciones así medio técnicas para ponerlo, pero se los voy a poner de una manera muy sencilla haciendo referencia a lo que ya vimos. Simples no provienen de otra palabra. ¿Sí? Todo sustantivo será, o lo podemos llamar sustantivo simple, si no proviene de alguna otra palabra. Ahorita explico a qué me refiero con eso de que provenga. ¿Sí? Pero una palabra como libro es un sustantivo simple. Una palabra como dulce es un sustantivo simple. Una palabra como flor es un sustantivo simple. Una palabra como limón es un sustantivo simple, etc. Aquí lo vamos a comprender checando a qué nos referimos con derivados. Los sustantivos derivados sí provienen de otra palabra.
Esos derivados quiere decir que, como dice su nombre, derivaron de otra palabra distinta y ya expresan una forma diferente. Y es lo que les había dicho en morfología, que es el proceso de derivación. Ahorita lo vimos, ¿no? Tazón es un derivado de taza. Si yo le digo la palabra tazón es derivado siempre, tendríamos que darnos cuenta que es derivada, porque proviene de taza. Tortilla, ¿de qué proviene? De torta. Noten que es como un diminutivo de torta. Tortita, tortilla. Pero ya es una derivación, porque ya no es una torta. Pero, por ejemplo, de libro, librería es un derivado. Librería es un sustantivo derivado. Proviene del libro. Librero podría ser igual. Dulcero es una palabra que proviene de dulce. Dulcería. Dulcería es un sustantivo derivado. ¿No? Florería o florero. Derivado. Limonada. Derivado. ¿Sí? Plomero. Es derivado, ¿no? Porque proviene de qué? Plomero. De plomo. ¿De plomo? ¿De plomo? Así tal cual. Un plomero, pues, trabaja con plomo, en teoría, en el origen de la palabra. ¿Sí? Entonces, es más o menos fácil darse cuenta. Ustedes pueden ver cualquier palabra y medio intuir si proviene de otra palabra más corta o pequeña, ¿no? Si ustedes encuentran una palabra como limonero, es medio fácil darse cuenta que es una palabra que está derivando del limón. ¿Sí? Y los sustantivos compuestos se distinguen porque tienen dos lexemas. Y es lo que habíamos llamado composición. En el español existe este proceso de composición en el que podemos juntar dos lexemas diferentes. Regularmente es un lexema verbal con un lexema sustantivo para formar palabras como sacapuntas. ¿Sí se dan cuenta? Que es como si fueran dos palabras, sacar y punta. Y la pego en una sola palabra, sacapuntas. Abrelatas, sacacorchos. A ver, díganme unas 2, 3 más compuestas. ¿Cómo? Afloja todo. Sí, es como realmente, pues sí, en lo técnico a veces así, a ver, pásame la afloja todo. ¿Qué pasó, cabrón? Importante notar que es una sola palabra. Si se van a escribir algo así, si van a referir a algo así, escríbanlo como una sola palabra, ¿no? O sea, hay el sábelo todo. Sábelo todo es una sola palabra. A ver, díganme algún otro. Destapador. No. ¿Abre cartas? Mesabanco, ¿sí? ¿Abre cartas? Sí, realmente sí. Pero en efecto, mesabanco. El abrecartas, que es como un cuchillito, ¿no? Etcétera. Pero ya se dan cuenta, sí se dan cuenta que son como pegar dos palabras, ¿no? Guarda espaldas, ¿no? Mata moscas. Guarda ropa. Lanza granadas. Nada más que las juntamos en una sola. ¿De acuerdo? Esas palabras son sustantivos. Noten una vez más que cumple con todo lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, son nombres de cosas. Todos los sustantivos, vean, todos los ejemplos que hemos visto, todos son simplemente nombres, ¿verdad? Nombres de cosas. Noten un par de cosas más que quiero hacer notar. Estas clasificaciones dependen realmente cómo me sirva más clasificar, ¿sí? Noten que si ustedes tienen una pregunta que les dijera de la siguiente lista,
cuáles son sustantivos concretos. Y se encuentra una palabra como sacapuntas, usted puede decir, es que sacapuntas era más bien, ¿cómo? De estos compuestos. Pero bueno, sacapuntas también podría servir como un ejemplo de sustantivo concreto, o también podría servir como un ejemplo de un sustantivo común. ¿De acuerdo? Es decir que no es que sean únicas estas clasificaciones, depende qué me estén preguntando, depende con qué criterio quiera yo acomodar, ¿sí? Les decía por ahí que, por ejemplo, hay quienes hablan de que hay sustantivos contables y sustantivos incontables. Contables, cualquier cosa que sí se podría contar, sillas. Cosas que no se pueden contar, arroz. O sea, es decir, no puedo contar el arroz por sus granos. Podría hablar de kilos o toneladas de arroz, pero el sustantivo es un sustantivo incontable. Es una cosa, pero ¿dónde pueden decir que tienen arroz? Con uno solo ya tienen arroz, y si tienen una tonelada, siguen teniendo arroz, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta eso. Depende con qué criterio yo lo esté clasificando, ¿sí? ¿Más o menos bien? ¿Alguna pregunta con esto de las clasificaciones? Bueno, hagamos un resumen como cierre, recorrido rápidamente de lo que vimos de este tipo de palabras. O sea, es decir, la clase de hoy nos la echamos en esta palabra. Les voy a poner un muy breve ejercicio, ¿de acuerdo? Simplemente para que repasen esto en sus casas. Vimos qué son los sustantivos. Y es importante ir ubicando que los sustantivos son los nombres de todo. Pero vimos que esos nombres pueden tener ciertas características que siempre van a estar ahí, como el género y el número, ¿sí? Y otras características que les podemos añadir opcionalmente para darle énfasis, como el aumentativo, el diminutivo o el despectivo, ¿sí? Y que los sustantivos los podemos organizar de varias maneras, propios y comunes, los que individualizan y los que generalizan, concretos y abstractos, cosas físicas sólidas y cosas que son conceptos, ¿sí? Los colectivos, los que expresan un conjunto desde su forma en singular, ¿sí? Y estos que dependen de si la palabra deriva o no, simples derivados, y los que juntamos con dos raíces como compuestos, ¿de acuerdo? Es relativamente poco, pero son características que nunca hemos pensado demasiado sobre las palabras. Entonces nada más póngale por ahí, por favor, ejercicio, ¿sí? Voy a poner como de 3 cosas diferentes respecto a esto mismo, pero va a ser breve, nada más como una actividad de repaso, una actividad de repaso. Ejercicio, póngale por ahí número 1. Muy bien, póngale así, número 1. Escribe la forma femenina de los siguientes sustantivos. Escribe la forma femenina de los siguientes sustantivos, coma. Si es la misma que para el masculino, escríbela nuevamente. Repito eso, escribe la forma femenina de los siguientes sustantivos, coma, si es la misma que para el masculino, escríbela nuevamente. ¿Sí? Ahí les voy a poner unas 6 palabras listitas rápidamente. Primera palabra, cantante. Cantante. Dejen ahí nada más como un espacio adelante de la palabra para que pongan su forma femenina, ¿sí? Si es la misma, ponen la misma. Siguiente.
patriota, patriota. Siguiente, tío, tío. Siguiente, conde, conde. Y una más, peatón. Peatón, lleva acento en la O, peatón. ¿Listo? Número 2, póngale número 2. Escribe el plural de los siguientes sustantivos. Escribe el plural de los siguientes sustantivos. Primera palabra, capataz. Acaba con Z, capataz. Capataz. Siguiente, atención. 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 Siguiente, maguey, que se escribe G-U-E-Y al final, ¿sí? Maguey. Siguiente, éxtasis. Éxtasis, lleva acento en la E, es X, la que se va ahí, éxtasis, y las otras son S. Éxtasis. Siguiente, guardarropa. Guardarropa. Siguiente, viernes. Viernes. Y autoridad. 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 Y autoridad. Número 3. Indica si los siguientes sustantivos son concretos o abstractos. Indica si los siguientes sustantivos son concretos o abstractos. Primera palabra, pianista. Pianista. Siguiente, lluvia. Lluvia. Siguiente, ignorancia. Ignorancia. Siguiente, escalera. Escalera. Siguiente, entendimiento. Entendimiento. Y corrupción. Corrupción. Y número, ¿qué? ¿5? 4. Indica el tipo de sustantivo. Indica el tipo de sustantivo que se trata en cada caso. Indica el tipo de sustantivo que se trata en cada caso. Póngale 2 puntos y seguido. Escribe el tipo de sustantivo que se trata en cada caso. 2 puntos y seguido. Simple, coma, derivado o compuesto. Simple, coma, derivado o compuesto. Es decir, que en estos indiquen si es simple, derivado o compuesto. Puede poner solo una S para el simple, una D para el derivado, una C para el compuesto. Primera palabra, folletín. Folletín. Va a llevar acento en la I. Folletín. Siguiente, aguacero.
Aguacero. Aguacero. Siguiente, espantapájaros. Espantapájaros. Siguiente, ciruela. Con C, ciruela. Siguiente, vigilante. Vigilante. Siguiente, taparrabos. Taparrabos. Doble R y va con B. Taparrabos. Siguiente, vanguardismo. Va con V. Vanguardismo. Vanguardismo. Y guardameta. Guardameta. ¿De acuerdo? Con esos, digo, lo resuelven en 10 minutos. No es un examen, es decir, es para que repasen, resuelvan estos pequeños ejercicios con la ayuda del apunte que hicimos el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Nada? Muy bien. Bueno, entonces yo creo que le podemos dejar aquí el día de hoy. Señores, nos vemos por aquí el próximo fin de semana. Gracias. Sábado. Buenas tardes.